Porque seguramente ese día, como estaban pensando en traumatología, en gas, no tenían cabeza para endoscopía. No tienen ni idea. A ver, ¿qué escuchan? A veces ayuda con una enfermedad crónica. Tipo 2 es adquirida, la tipo 1. Ya pasé. Tenemos 4. Eso les pasa por no venir en su grupo, ¿no? Ya lo voy a repetir de nuevo porque hay otros que no vinieron. Es un irresponsable, dice acá. Sáquelo, doctora. Vamos una carta en la camura. Que se queda así. Ya, vamos a avanzar de donde le mandé la fecha le mandé al grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Con su fecha de presentación empieza la próxima semana, 2 grupos y la próxima otros 2 y de ahí se acaba. Al menos creo yo que no hay más. ¿En teoría o práctica, doctora? Se pone en teoría o práctica. Se pone en teoría. En la práctica vamos a hacer casos clínicos y vamos a hacer el taller de insulinización o de insulina, ¿ya? Ya. Muy bien, ya. Lo que ya era la charla, soporten. Preguntas, más bien si tienen alguna duda, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar diciendo qué es diabetes mellitus. A ver, ¿qué es diabetes mellitus, Mateo? Es una diabetes adquirida. ¿Por qué se ríe? ¿Ves? Por eso uno no quiere ni opinar. Parece que el chavo es como uno de preguntas y empiezan a burlarse, ¿no? Está bien, Es una enfermedad adquirida o engendrada o adquirida por cuenta de los alimentos, medicamentos y sus malos hábitos. Una enfermedad pancreática directamente. Autoinmune. Tenemos 4 tipos de diabetes. Mellitus tipo 1, 2, otros tipos y diabetes gestacional. Eso no está en la clasificación, te cuento, pero sí existe. Vamos a ver que hay algunas que sí están, pero que no están dentro de la clasificación oficial, pero que la van a hacer oficial y va a haber nuevas modificaciones a partir del 2025, ojalá, que dijeron que van a modificar todas las nuevas guías, e inclusive la de los tratamientos, ya, y la del método diagnóstico. Así que vamos a ver qué hace, ¿ya? ¿Alguien más sabe qué es diabetes mellitus por allá? A ver. La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas provocadas por el aumento sostenido de los niveles de glucosa sanguínea. Muy bien, estado de glucosa sanguínea alterado. ¿Alguien tiene alguna otra idea qué es diabetes mellitus? ¿Por ahí? ¿No hay? Incapacidad del páncreas de producir insulina, ¿cierto? Bueno, la diabetes mellitus, el concepto de diabetes mellitus, vamos a ver que el concepto es amplio, ¿ya? Comprende muchas cosas, es una enfermedad multifactorial, ¿ya? Multifactorial, porque hay muchos factores involucrados para que aparezca esta diabetes mellitus en las personas. Y de acuerdo a esos factores de riesgo o la multifactorialidad de esta enfermedad, es que la clasificación, como mencionó Mateo, actual de la ADA desde 1994 hasta la fecha, se clasifica en 4. En diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2, ¿ya? En diabetes por otras causas y la 4 que es la diabetes gestacional. Cosa que si le preguntan cuántos tipos de diabetes hay, oficialmente por la ADA son 4, ¿ya? Más no hay. Luego tenemos otros tipos de diabetes que está la LADA y la MODI que mencionó hasta la elección, que no están dentro de la clasificación, pero que existen. Y vamos a desarrollar cada una de esas cuando hablemos de la fisiopatología y por qué es que todavía no están dentro de la clasificación, pero existen. ¿Bien? La palabra diabetes mellitus deriva del griego y del latín, que diabetes significa el paso del agua ya hacia el exterior, fuera de nuestro cuerpo, y mellitus es por la coloración a el color de la miel que se parece a la orina de estas personas. Porque recordar que hay 2 tipos de diabetes, ¿cierto? La diabetes insípida, que ya la hemos visto y hemos visto sus causas, y ahora vamos a ver la diabetes mellitus, ¿no? Que las causas son muy distintas a la diabetes insípida, y la sintomatología que hemos visto también es distinta. Según el boletín oficial de la OMS,
tiempo atrás, ¿ya? Si recordamos más o menos hace unos 20 años, tal vez, 96 al 2006, 10 al 2016, 20, 25, 24, 27 años, ¿no? 27 años, o sea, casi la edad de alguna de las personas que están aquí, jóvenes todavía, ¿no es cierto? No, puro de 22 años en este curso. 19, ajá, 22, 23. ¿No? Hace 27 años que dijo la OMS que la diabetes había surgido en forma de pandemia, ¿ya? Y alarmaron y a todo el mundo y hicieron su alerta roja y empezaron a hacer planes y planificar cómo es que podían prevenir esta enfermedad de la diabetes, especialmente ¿cuál diabetes? La diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Esa es su abreviatura oficial, esta es su sigla, de la diabetes mellitus tipo 1. No es en números romanos, ¿ya? No existe, ¿ya? Son números arábicos. Están en cualquier libro de medicina oficial, ¿ya? Entonces dijeron que era un problema grande de salud, por lo cual empezaron a movilizarse y a empezar a hacer planes de prevención para la diabetes mellitus a partir de ese boletín. Y empezaron a hacer las guías, hacer los manuales de tratamiento, ver la clasificación de la diabetes y todas estas cosas, ¿ya? Que hoy en día conocemos. Según la historia de la enfermedad de la diabetes mellitus, es una enfermedad que data aproximadamente desde 1550 a.C. y no se menciona a la diabetes en sí, solamente menciona esos papiros que habían personas que manifestaban poliuria, polidipsia y los sintomatología y las características clínicas de la diabetes, ¿ya? Que hacen alusión a la enfermedad de la diabetes mellitus, ¿bien? Este documento todavía se conserva ahí y lo tienen guardado únicamente en la Universidad de Leyte. Luego viene, después de esta historia, viene la era de la insulina y aquí empieza a ver el boom y aquí empieza a ver realmente la historia de la diabetes mellitus, ¿bien? En la era insulínica, gracias a este hombre que se llama Paul Langeran, que a sus 22 años hizo una tesis doctoral, ya, por el cual ganó también premios a la medicina y premio Nobel, porque él descubrió esto que nosotros hoy conocemos como islotes pancreáticos, ¿no? Por eso se llaman los islotes de Langeran, ¿ya? Paul Langeran descubrió estos islotes y clasificó todos estos tipos de células que había en estos islotes y a partir de ahí es que empezó a evolucionar la medicina en el área de endocrinología y en el área de diabetología. Él mismo en su tesis doctoral puso que no era capaz de explicar lo que él había encontrado y lo que él estaba viendo en ese momento. Si él viviera hasta esta época, se daría cuenta de las maravillas que él descubrió y lo que ahora ya se sabe, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Será que alguien se acaba de descubrir algo? Sí. Sí, vamos a descubrir la cura, no sé para qué, pero tiene que ser Curadicero, ¿Quién va a descubrir la cura del cáncer? Porque sabe cáncer de mama, tanto tipo de cáncer que hay. A partir de esa tesis y de esos estudios, muchos autores empezaron a investigar el páncreas. Dos de estas personas empezaron a investigar a la enfermedad de la diabetes, especialmente a esta diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Antes de 1921, esta diabetes mellitus tipo 1, el 99.9% de las personas que nacían con este defecto a nivel pancreático morían. ¿Por qué? Porque no había insulina. ¿Ya? A partir de 1921, gracias a estos maravillosos hombres, Banting y Bell, en la Universidad de Toronto, hicieron estudios del tracto pancreático, primero en los cachorros, después agarraron de mono, de rata, de bovino, de porcino, y vieron que se parecía de bovino y de porcino más al humano, y empezaron a hacer el primer experimento humano en 1922, gracias a una familia cuyo niño de 11 años empezó a sufrir de diabetes mellitus tipo
Y sabíamos que antes de ese descubrimiento no había cura, morían casi el 100% de personas en corto plazo de vida, o sea, morían jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes y esas cosas. A partir de 1923, después de aprobar con este niño el primer extracto pancreático ya de estas células de insulina y de colocarle a este niño, donde se vio un gran éxito en la colocación de insulina y este niño vivió por muchos años, murió de otra cosa, ya de complicación más que todo con neumonía o bronconeumonía que dicen los libros, ya a raíz que también el paciente diabético es más propenso a tener cualquier cosa, ¿ya? Pero gracias a eso ganaron el premio Nobel un año después, ¿no? Y vendieron la patente de su descubrimiento, adivinen en cuánto. $2. Ah, ya saben lo que es. ¿Cuánto? $1. 7 bolivianos. Que hoy en día es 7 bolivianos. ¿No? 7.20. Tal vez $1 era como $100 puede ser. 26, a ver. No sé cómo era antes el dólar. Como que algo. Pero estas personas que descubrieron no se hicieron millonarios ni multimillonarios, sino que vendieron las patentes que sea libre para que todas las personas en el mundo que padezcan diabetes tipo 1 puedan tener la insulina y sea de fácil acceso, ¿no es cierto? Hoy en día ya no tenemos casi insulina de bovino y porcino como extracto, tenemos los análogos sintéticos a la insulina parecido al humano y en el avance científico pues hoy en día se habla de todo, ¿no? En el último congreso que fui se habla de insulina que las personas se van a colocar una cada 2 semanas, una cada mes, ¿ya? Se habló también mucho de trasplante de células madres, de trasplante transpancreático, ¿no? Que son los últimos tratamientos para la diabetes mellitus, ¿ya? Pero cada uno de estos tratamientos no es pues para todos los tipos de diabetes, ¿no? Porque no le vas a hacer un trasplante pancreático para una gestante o le harían un trasplante pancreático para la gestante. No es un tratamiento y no hay una cura total, porque la fisiopatología de la diabetes es distinta para cada tipo, ¿no? No le vas a someter a trasplante pancreático a una gestante, a un niño, ni idea. Trasplante de células madres todavía ahí puede ser, especialmente para diabéticos tipo 1 que están haciendo. Vacunas para la diabetes, había una que también estaban haciendo, especialmente para un grupo de diabéticos tipo 1, de tipo autoinmune, por destrucción de los receptores de insulina, entonces ahí van a hacer la vacuna, más eso ha quedado ahí obsoleto, en el olvido todavía y no se sabe más nada, ¿no? Y tenemos los equipos hoy en día de infusión de insulina, tenemos el monitoreo de control de glucosa, o sea, tenemos un avance, bombas de insulina, bombas de infusión. Hoy en día, en esta época, hay un mundo para tratar a un paciente diabético tanto tipo 1 como también para los diabéticos tipo 2, con los nuevos tratamientos de antidiabéticos orales que han salido. Entonces, hoy en día hay muchísimos medicamentos vía oral que se les puede dar, y no solamente la metformina, que si bien la metformina es de primera línea, tenemos super medicamentos muchísimo mejores que van a ir muy bien para diabéticos tipo 1, ¿ya? Antes se decía que los diabéticos tipo 1 eran insulinos requirientes y los diabéticos tipo 2 eran no insulinos requirientes. Hoy en día se sabe que ambas, e inclusive la diabetes gestacional y por otra causa, utilizan insulina en algún momento de su vida. Entonces se quitó ese concepto que ahora ya no existe. Si lo leen por ahí, no crean todo lo que dice Google, ya no mal le voy a poner en su examen porque me dan cuenta que copian de Google, ¿ya? Que no. Wikipedia. De hecho, me va a dar bien, no voy a querer mirar ni siquiera las otras respuestas, así que ya saben. El Wikipedia tiene la razón. Ya, muy bien. Entonces, hablamos de todo. En la era moderna hay de todo hoy en día para tratar a un paciente diabético y la mortalidad en los pacientes diabéticos tipo 1 a nivel mundial es menos del 1% gracias a la insulina y esos hombres que vendieron la patente para que todos puedan tener el acceso a la insulina. Si bien hoy en día los análogos de insulina
insulina son más caros, ¿no? Pero igual es de acceso para las personas que puedan tenerlo. Y algunos seguros inclusive los dan, ¿no? Algunos seguros lo cubren y les dan las nuevas insulinas también. ¿Ya? ¿Verdad? Cirugía bariátrica tenemos también como tratamiento alternativo, pero esa cirugía bariátrica mayormente va para los pacientes diabéticos tipo 2 porque nos ayuda más obesidad, ¿ya? O sea que si no es obeso, la cirugía bariátrica no va. Solamente la cirugía bariátrica cura, realmente demostrado científicamente, a los pacientes diabéticos tipo 2 con obesidad, ¿ya? Porque no podemos someter a una bariátrica a una gestante ni a un diabético tipo 1 porque la mayoría son delgados y esta se ocupa más para reducción del peso. Entonces, para otros no, pero para ellos sí. ¿Ya? Hay tratamiento, hoy en día se habla mucho de ese tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces el concepto de diabetes ya no es solamente una simple glucosa o una simple hiperglicemia, sino que es de causa multifactorial, que si bien el marcador bioquímico es la hiperglicemia, va a influir en alteraciones también de proteínas, de lípidos, no solamente de los carbohidratos, sino lípidos, proteínas y carbohidratos. Y eso va a ser por causa de un déficit relativo o absoluto de la insulina e inclusive alteraciones en su mecanismo también de acción de la insulina o de ambas, ¿ya? De ambas puede haber, ¿ya? Y esta hiperglicemia ya va a repercutir en nuestro organismo y va a producirnos complicaciones microvasculares y macrovasculares. En las complicaciones microvasculares ya tenemos a las que son más frecuentes, que se llama retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Muy bien, porque afectan a pequeños vasos, no microvasculares. Y tenemos las macrovasculares, que aquí tenemos a complicaciones como pie diabético, cardiopatías y ACVs o accidentes cerebrovasculares por causa de la diabetes. Estas complicaciones micro y macrovasculares son las complicaciones crónicas de la diabetes. Pero también tenemos complicaciones de tipo aguda de la diabetes y en las agudas tenemos tres causas. Una que es por causa medicamentosa, no es propia de la diabetes, ya es la hipoglicemia. La otra es la cetoacidosis diabética y la otra es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico. ¿Bien? Y cada una de esas complicaciones vamos a ir viéndolas en el transcurso de la clase, si es que da bien, si no en la práctica vamos a terminar viéndolas, ¿ya? Según la epidemiología, y por qué esto ocurre y hay alta prevalencia en diabetes mellitus hoy en día y se habla mucho de esto, es porque actualmente es un problema de salud global a nivel mundial que está condicionado por las siguientes cosas. Una, la transición demográfica y epidemiológica a nivel mundial, ¿no? El paso en el tiempo, la urbanización que crece, ¿no es cierto? La población que cada vez aumenta en algunos sectores y en otros, la migración de personas que se van a otro lugar y que llevan sus culturas a ese otro lugar, tanto de comida y todas esas cosas, el envejecimiento de poblaciones, que hoy en día tenemos muchas poblaciones, ¿no?, con mayor cantidad de personas mayores, ¿no es cierto? Entonces afecta más ahí, ¿no? Cambios en la dieta y en el estilo de vida, cada vez aumentan lo que son la producción de comida chatarra, ¿no es cierto? No saludable, ¿no? Y es más barata, ¿no es cierto? Reducción de la actividad física, la presencia de otros hábitos no saludables como sedentarismo y un factor súper importante que es la obesidad y el sobrepeso en las países. ¿Bien? Entonces esos factores epidemiológicos van a hacer que aparezca en una u otra región la diabetes mellitus, ¿no? Y eso se muestra en cifras a
nivel mundial. Y estas cifras que son de la fuente del Atlas de la Diabetes del 2021, que son cifras actuales, ¿ya? Vemos que la mayor cantidad de población con diabetes mellitus está en China, aproximadamente 140 millones. Después viene India, Pakistán, España y Estados Unidos, que conforman el ranking de los primeros países con mayor cantidad de personas con diabetes mellitus, ¿no es cierto? Luego también tenemos otros países, en los 10 países que mayormente tienen más alta prevalencia con enfermos con diabetes mellitus, ¿no? Y vemos que Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, Indonesia, Brasil el sexto, México el séptimo, ¿no? Luego vienen Japón, Egipto y los demás, ¿no? Y tenemos en realidad 3 países americanos, ¿no? Estados Unidos, Brasil y México, ¿no? Que son los más afectados de toda América, ¿no? Con prevalencia de diabetes mellitus, ¿no? O sea que si alguien está interesado en hacer endócrino diabetes, a ver, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Y por qué creen que en estos lugares hay alta prevalencia de diabetes? Porque tiene más población. ¿Cómo? Por el consumo de arroz, mayormente más carbohidratos. Más industria, ya hay mayor industrialización, ya mayor consumo de carbohidratos, no solo de arroz, sino de comida chatarra. ¿Qué más? Doctora, pero también va acorde con la población, porque China e India tienen la mayor población mundial, de igual manera va a tener la mayor población en porcentaje de esa. Por un lado sí tienes razón, pero de todos estos países, el número 1 con mayor muerte por diabetes mellitus no es China, es México. Y el tercer país con muertes, entre el tercero y el cuarto es Brasil, no es India. Y ahí ya cambia la perspectiva de por qué en América hay mayor prevalencia tanto de diabetes y de muerte. Y aquí ya no tiene que ver tanto con la población, aquí tiene que ver con políticas de salud. De ahí ya viene la parte del gobierno y de lo que hace para prevenir lo que es la enfermedad. ¿Ya? Pero sí, la mayoría se relaciona de prevalencia obviamente con la población. Pero donde se ve el resultado es en la mortalidad de estas personas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ve que en México, que es el primer país con mayor mortalidad por diabetes, el gobierno no está haciendo nada para poder prevenir esa enfermedad. ¿Ya? Si bien no ocupa el primer lugar de prevalencia, pero ocupa el primer lugar de muerte. Y ahí se ve que en China, que si bien son mucha la cantidad de personas, ¿no? Al menos en las tasas de mortalidad está muy por debajo. Ahora no sé si habrá ido oculto la información, o sea, como es país socialista no sabemos, ¿no es cierto? Pero ya eso, ya no sé. ¿Quién sabe? Lo que el compañero quiso decir también entra en la cuestión de ser diabetes hereditaria. Ya. Porque si tenemos un alto índice de personas con diabetes y teniendo hijos, va a tener un factor hereditario muy grande. Exactamente, y eso va a seguir en secuencia de aumento. Y aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho las etnias y las razas de mayor prevalencia para la diabetes. Y ahí es una respuesta de por qué Brasil, por ejemplo, está y ocupa uno de esos lugares entre los 10 países con mayor prevalencia. Y es que las razas negras, las razas asiáticas, la latinoamericana, ya son las de más alta prevalencia en diabetes mellitus, ¿no? Y Brasil tiene justamente todo, ¿no? Entonces, ¿es un factor de riesgo poblacional? Sí, ya es un factor de riesgo poblacional, ahí por ejemplo se dice que sí. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen genes de todo, ¿no es cierto? Abuelo, bisabuelo, y eso ya es la historia de Brasil. Es muy bonita, a mí me gustó cuando leí un poco la historia de Brasil y de cómo llegaron a fundar y llegaron todo el mundo. Ahorita vamos a seguir viendo las tablas. Muy bien. Entonces, dijeron que en el 2021 la IDF, o Federación Internacional de Diabetes, estima que uno de cada 10 adultos entre 20 a 79 años, que corresponde a 537 millones de personas,
ya tienen diabetes. 1 de cada 10 adultos. Que si hoy día hacemos un recuento, por ejemplo, de tamizajes, si haremos, va a salir 1 de cada 10 que están aquí, tal vez con diabetes mellitus. Y dice que 1 de cada 2 adultos, uno no está diagnosticado con diabetes, ¿ya? Que no sabe, que no sabía, que recién se está enterando de que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque tal vez no hay acceso a centro de salud, porque tal vez no tiene la costumbre de ir al médico, y el otro que es diagnosticado tal vez tenga un trabajo donde le hacen de rutina, ¿no? Que mayormente se diagnostica cuando le hacen de rutina, y especialmente la diabetes tipo 2, más que la 1, ¿ya? ¿Qué más dice? Que el 9% de los gastos en salud mundial se van para la diabetes mellitus, que uno de cada 6 nacidos vivos ya se ve afectado por la hiperglicemia durante el embarazo. No dice 1 de cada 10, no dice 1 de cada 100, ni 1 de cada 1000, 1 de cada 6 nacidos vivos. ¿Y por qué pasó eso? Porque el 80% de los embarazos, ya, hasta el 2021, el 80% presentó diabetes mellitus gestacional. El 80%, ¿ya? Hizo diabetes mellitus gestacional. ¿Qué más dice la guía? 3/4 partes de las personas con diabetes viven en hogares y países de ingresos de recursos bajos y medios, o sea, más afecta a la gente pobre, ¿no es cierto? O de clase media, pobre. De ahí es por cuestión económica también, ¿no? Algunos países, como el nuestro aquí en Bolivia, no tienen un acceso de salud pública integral y no te cubre todo lo que es el programa para el tratamiento de diabetes, lo tienen que comprar. Entonces, imagínate una persona, vamos a suponer la de limpieza, ¿no? Que tiene diabetes, tiene 3 hijos y no tiene marido y gana 2.000 pesos. De los 2.000 pesos tiene que mantener a sus 3 hijos, comprarse pasaje y gastar entre 300 bolivianos mensuales por su tratamiento de diabetes, porque va a gastar 300 entre que lo vea el médico y entre que se compre su metformina, que es uno solo, no sin contar los laboratorios, porque contando el laboratorio va a gastar más de 500 bolivianos. O sea, un sueldo básico no le alcanza nada, ¿cierto? Para absolutamente nada. Entonces muchas de estas personas no van al médico para diagnosticarse, y si van y le diagnostican, no llevan un buen tratamiento, ¿ya? Un buen control diabetológico, y son personas que ya terminan con complicaciones de diálisis, amputación del pie, ¿no? Y cosas que ya son inevitables y que fácilmente no se pueden arreglar, ¿cierto? Y el costo es más caro, porque aquí una diálisis, ¿cuánto sale? ¿Alguien sabe en Bolivia cuánto sale una diálisis? No. Entre $1.000. Una diálisis. Una diálisis. ¿Será? Entre 800 a $1.000 una diálisis. Y son de 2 a 3 veces por semana. ¿No? Lo más baratito ya son los nuevos ya que tienen conciencia y te cobran 500, $600. Pero ni aún así, no es barato, no hay bolsillo que aguante. El trasplante renal, ¿cuánto cuesta un trasplante renal? Y si tienes plata para tu trasplante, tal vez tengas la plata, pero ¿y el donador? Y si no rechazas el trasplante, porque puedes rechazar, ¿dónde van tus $50.000 si haces rechazo del trasplante? Nada más paciencia al cielo que gastar acá. O sea, es caro, ya no es barato enfermarse de diabetes, por eso hay que tomar conciencia, primero en ustedes y ustedes que tomen conciencia en sus demás pacientes que van a atender, ¿no? Porque yo sé que en Brasil es gratis hasta cierto punto, ¿no? Pero también el acceso a la salud también tienen que esperar, tienen que ser programados, o sea, tampoco es fácil, ¿no es cierto? Como en cualquier otro sistema de salud. Y en Estados Unidos igual es gratis, pero también los programan para de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, o sea que no es nomás que así vas a ir a hacerte atender, ¿ya? Es un proceso. Se llama burocracia y es cuestión política de
llama prediabetes, ¿ya? En la actualidad. 1 de cada 9 adultos, o sea, si hacemos un tamizaje, 1 de cada 9 vamos a pillar con resistencia a la insulina. ¿Qué más dice? 1.2 millones de niños y adolescentes menores de 20 años tienen diabetes mellitus tipo 1. O sea, de los 500.037 personas que vimos ahí, 1.2 solamente corresponde a diabetes tipo 1. El resto es entre gestacional y diabetes tipo 2, que es en alta prevalencia. ¿Bien? Proyecciones. Proyecciones para el 2030, se dice que 1 de cada 9 personas para el 2030 va a tener diabetes mellitus. Y el gasto en salud va a ser más para estas personas. Y que para el 2045 ya no va a ser 1 de cada 9, porque hasta el 2021 es 1 de cada 10. Para el 2030 va a ser 1 de cada 9 y para el 2045 va a ser 1 de cada 8 adultos va a tener diabetes mellitus. ¿Ya? Y que el gasto en salud se va a triplicar el doble para estas personas con diabetes mellitus. O sea, es una enfermedad de crecimiento desproporcionadamente, ¿no es cierto?, en pandemia total, ¿no? Y que se ha visto realmente afectada cuando hemos estado afectados de COVID, ¿no? Ahí se vio que la mayoría de las personas con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico, o con el metabolismo alterado eran las que más afectadas y las que fallecían al fin y al cabo por el COVID-19, ¿no es cierto? Muy bien, entonces muchísimo, ¿no? Ahí había una teoría conspirativa que era en algunos TikTok que veía, en algunos YouTube, que eso del COVID era para eliminar especialmente a estas personas con diabetes mellitus, obesidad, hipertensión. ¿Por qué? Porque gastaba mucho el gobierno en ello. Entonces el gobierno se lavaba las manos y si querían hacer medidas o si querían no es cierto? Vete a saber, es una idea conspirativa que la escuché ahí de tantas que hubieron en el COVID, ¿no es cierto? Pero si uno lo relaciona todas estas cosas y todo lo que ha pasado, por ahí puede ser verdad. ¿Quién sabe? ¿Ya? Porque justo estas personas fueron las más afectadas. ¿Ya? Países más dulces a nivel mundial. Bolivia. No, no parecemos porque no hay buenos datos epidemiológicos. Ya en la práctica les voy a mostrar un trabajo que hizo un artículo de la doctora Rima Rivera, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad de Endocrinología en Bolivia, que la hizo en el 2022 y que no está actualizada las tasas ni nada. ¿Por qué? Porque no hay censo. Aquí en Bolivia. Porque chicos, no sabemos, ya más de 10 años que no tenemos censo, que no están nuestras tasas actualizadas. O sea, no sé para el año va a funcionar el país, no es por alarmarlo, pero... La proyección que hay para el 2030, ya esta proyección que hicieron en el 2000, en realidad la proyección que hicieron en el 2016, 2015, la que les mostré en el 2021, ya la habían hecho la proyección en el 2015, 2016, donde dijeron que esas 537 millones de personas iban a estar para el 2025 a 2030. Pero se adelantaron haciendo la proyección completa en el 2021 y se dieron cuenta que sobrepasó ya la proyección del 2030, se adelantó. ¿Qué quiere decir? Que esta proyección para el 2030 tal vez ya en el 2025 la vayamos a tener y no tanto para el 2030. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está aumentando la contaminación ambiental, la ingesta de comida chatarra, la vida no saludable. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿qué están haciendo los países desarrollados del primer mundo como Estados Unidos, Europa, para combatir y prevenir esto? ¿Qué están haciendo? ¿Ya? ¿Exigiendo qué? ¿Sí le están exigiendo? Exigiendo que les den, que hagan ejercicio una hora, por ejemplo, libre. Ya, sí les exigen, ahora las empresas a nivel internacional tienen que darle una hora al personal para que vaya
¿ya? Físico o se inscribe al gimnasio. E inclusive algunas empresas pagan gimnasio y para que sus trabajadores vayan ahí. ¿Qué más? ¿Verdad? Aquí igual algunas empresas en Bolivia están haciendo eso por si acaso. Y me parece muy bien, porque así no vamos a llegar a ser más. Pero las personas ahí están haciendo prevención con qué? Otra vez incentivándote a hacer ejercicio físico, promoviéndote la alimentación saludable, que plantes en tu casa cosas orgánicas, que ya no consumas transgénicos, ¿no es cierto? Eso no mira canales y eso están haciendo, ¿no? Y nosotros de aquí del tercer mundo estamos en su vida, haciendo lo que ellos ya hicieron, nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Vamos para ese punto. Doctora, un aspecto interesante porque ahora, o sea, antes no había eso cuando compraban las carnes. Ahora mandan poner esa etiqueta en las bolsas de dulces o chips, alta en grasas, alta en azúcares y alta en glúcidos. Sí, ¿en Brasil lo hacen? Sí. Aquí en algunos productos vienen, no en todo, pero en algunos está. En Chile, en Colombia, por ejemplo, en Colombia usan mucho en los supermercados las etiquetas roja, amarilla y verde, que la roja es alto contenido de azúcar en grasas en todo, ¿ya? La amarilla es que es medio y la verde que es normal, que no tiene, que la puedes consumir, ¿no es cierto? Y te ayuda a que esa persona sepa lo que está consumiendo, ¿no es cierto? Y ya depende de cada persona en comprar o no comprar, ¿no? Sí, es un método de prevención para estas enfermedades que no todos los gobiernos lo hacen, aquí no, ¿ya? Porque sí deberían controlarlo, por ejemplo, a los restaurantes, deberían controlar todos los supermercados, qué es lo que venden, qué no venden, la parte de la parte sanitaria, ¿no? Tendría que estar controlando aquí, mal, digamos, ¿no? Las etiquetas no, por ejemplo, los productos nacionales aquí muy rara vez que tienen etiqueta y que te diga cuántas calorías y qué es lo que estás consumiendo. Aquí casi no hay eso. Mira. Ahí está, Brasil en tercer lugar del país más dulce del mundo, ¿no? Ahí está México, Chile, Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, ¿no? ¿Y dónde están los mejores chocolates del mundo? Suiza. Suiza, ¿no? Suiza está en los mejores chocolates del mundo. Alemania, dijo menos. Alemania, la cerveza más rica del mundo, dicen que está en Alemania. La tierra del chocolate. Yo creo. Pues la base. ¿Qué más? ¿Qué más hay en Alemania? La cosita de Salchicha. también es muy famosa. Hay chorizo de Los alfajores, ¿no? ¿Qué más? Ahí están los croissants que vienen de Argentina, que son riquísimos. La Argentina. En Brasil, La brasilera. la pastelería más rica, hay de todo y todas las combinaciones para todos los gustos, ¿cierto? Y cada vez te sacan un nuevo sabor más rico. De todo, En China, los perros dicen. Dios mío, yo vi un reportaje donde se ve y lo miré todo. ¿Y cómo los peruanos comen cuija? Ay, no. Comen paloma. En La Paz comen mono. Ya, pero mono, digamos, ¿no? ¿Cómo? Pero salvaje, el perro es algo doméstico que vos puedes tener y no te lo vas a estar comiendo, digamos, a tu perro. También es un ataque zombie, puede. Pero después no creo cómo te vas a comer a tu perro. The Walking Dead también era. Mono es salvaje, puedes comer de mono. Ya comemos capibara. Ya, pero son animales silvestres que no los tienes domesticados ahí en tu casa. Que no te va a dar esa cosa de comerlo. ¿Cómo se puede analizar? ¿No han comido gato acaso? A ver, ¿quién ha comido víbora acá? Víbora. ¿Quién ha comido chancho del monte? A ver. ¿Quién ha comido tatú? También. Pero, a ver, ¿quién ha comido su perro? Un perro. Nadie. ¿Quién ha comido gato? Oiga, ¿saben la historia de las
Ah, gato. Pero si a mí me mandas todavía. Ok, sigamos chicos para que se nos vaya acercando. No querés decir Clasificación del 97, después de sacar el boletín ese que armó todo y empezaron a hacer las guías, sale la clasificación en el 97, donde es la clasificación oficial que les mencioné, tipo 1, tipo 2, tipo de diabetes y diabetes gestacional. ¿Bien? Criterios diagnósticos para diabetes mellitus. Tenemos criterio diagnóstico clínico y criterio diagnóstico laboratorial. Entre los criterios diagnósticos clínicos tenemos lo que se llaman las 4 P. ¿Ya? ¿Qué es? Poliuria, polidipsia, y la última es la pérdida de peso, ¿no es cierto? Estos son los síntomas clásicos clínicos de las personas con diabetes. Ahora, hay otros signos y síntomas que también pueden manifestar, como por ejemplo, adormecimiento de la cara, adormecimiento de las manos, adormecimiento de la planta de los pies, visión borrosa, visión en puntitos destellados como estrellitas, ¿ya? O por último, ya ingresa en un estado de deshidratación y los signos y síntomas de deshidratación, ¿ya? O también otras personas hacen manifestación clínica o de su diabetes con infecciones, por ejemplo, vaginales o infecciones urinarias también, ¿ya? Entonces, a veces no es 100%. Pero tenemos criterio diagnóstico fuera del clínico, donde vemos la glucosa en ayuno normal, que es de 70 a 99, y para decir que está en prediabetes la persona es entre 100 a 125, y la diabetes mellitus es arriba de 126 miligramos por decilitro. Estos parámetros son tomados en sangre venosa en ayuna. Lo que nos hacemos en la pruebita capilar que ustedes hacen y que toman no nos sirve para el diagnóstico de diabetes, nos sirve para dar un pantallazo para ver cómo está esa persona y si tiene hiperglicemia, encaminarla a que se hagan estos estudios para confirmación de su diabetes, ¿ya? Entonces, si se pillan personas con glucosa alta, no las asusten, pero encamínenla a que necesitan hacerse un diagnóstico certero de diabetes, ¿ya? Entonces, la glucosa en ayuna es el gol estándar para el diagnóstico de diabetes mellitus. Se puede hacer de la siguiente manera. Podemos tener una persona con síntomas de diabetes y con una prueba de glucosa que esté alterada mayor a 126. ¿Es diabético? Sí es diabético. Tiene síntomas y tiene un laboratorio alto. Pero también podemos tener personas que no tienen síntomas y que tienen un laboratorio mayor a 126 y que tal vez acudieron por otra cosa al médico o tal vez se descubrió en un laboratorio de rutina que le hicieron por otra causa y no manifiesta síntomas, pero tiene una alteración mayor a 126. ¿Qué se hace? Se dice que la OMS y todas las entidades se tienen que solicitar una segunda muestra en ayunas en un día diferente, ¿ya? Si nos llegó hoy día con esa glucosa, se espera un día y al siguiente día se le vuelve a tomar la glucosa en ayunas. Y también se tienen que ver los factores de riesgo que enseguida les voy a mostrar cuáles son, ¿ya? ¿Cómo más se puede hacer el diagnóstico de diabetes? Se tiene que solicitar prueba de tolerancia oral a la glucosa. Normalmente tiene que ser menor a 139. Para una prediabetes entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Y para decir que es una diabetes tiene que estar mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? También podemos solicitar una hemoglobina glicosilada, que normalmente tiene que ser menor a 5.5%, o para prediabetes tiene que ser entre 5.5% a 6.4%. Y si ya diabético, mayor a 6.5%. Ahora, si le pedimos los tres y nos sale alteración de una, o sea que nos sale la glucosa en ayuna y tenga síntomas, es diabético. Si nos salen dos alteraciones en ayunas y tiene síntomas, es diabético. Si nos sale dos sin síntomas, es diabético también. Si nos salen las tres positivas, es diabético
aunque no tenga signos ni síntomas, ¿ya? Es diabética la persona. ¿Y la 1 y si no tiene síntomas? Si tú sabes la 1 positiva y no tiene síntomas, vuelves a repetir y ves los factores de riesgo y le vuelves a repetir en ayunas o le pides ya el comité para confirmar lo que es la diabetes mellitus, ¿ya? Pero también las entidades vieron que no era suficiente esos métodos diagnósticos y vieron que podía llegar a un paciente a cualquier hora del día con hiperglicemia. Entonces, cualquier persona que tenga síntomas clásicos de diabetes y que te llegue con un azúcar o glucosa arriba de 200 miligramos al azar, o sea, a cualquier hora del día, puede ser en la madrugada, en la noche, en la medianoche, en la tarde, con o sin comida, es diabetes. Tiene el diagnóstico de diabetes mellitus. Glucosa mayor a 200 más síntomas a cualquier hora del día, sin dudar alguna, es diabetes. ¿Bien? Perfecto. Preguntas hasta aquí sobre los criterios diagnósticos. Mientras preguntas. La poliuria de cualquier hora del día. La poliuria mayormente aparece a cualquier hora del día, pero mayormente está implicado con la nicturia, que estas personas orinan más por la noche, más de 2 a 3 veces durante la noche, ¿ya? Pero puede aparecerse todo el día. Solamente que en el día, por ejemplo, estas personas no se dan cuenta que están con poliuria. Mayormente se dan cuenta en la noche, porque en la noche, ¿cuánto es lo normal para levantarse para ir a orinar? 4. ¿Cuántas veces en la noche no se debe levantar para orinar? Normal. Ninguna. Una. Lo normal es ninguna. Pero hay un cargo que dice que por lo menos una vez en la noche, dependiendo de tu ingesta de agua y de lo que has cenado, es que tienes que levantarte una vez. ¿Ya? Pero si ya van más de 2, 3, 4 veces, eso no es normal para nada y es nicturia y va asociado a diabetes mellitus. ¿Bien? ¿Qué más? Nuestras preguntas de criterio diagnóstico. Por acá. Pregunta, duda. Te di en el examen. Va a ser de caso clínico. El práctico. Ya, y la nota de la feria. Más de una parcial. Pero 6 y 6. No, porque para eso ya le di 7 para su exposición, ¿no? Y los otros 10 son. Ya. Muy bien. Sí. No, sí. Sigamos. ¿Cuánto tiempo la persona puede quedar sin tratamiento de diabetes? Porque el tipo 1 sabemos que tiene que a cada 5 horas y a cada 12. Pero el tipo 2, ¿cuánto tiempo puede quedar sin Ya. tratamiento? El diabético tipo 1, desde el minuto 1, que esté diagnosticado y de que llegue con su cetoacidosis diabética o con cualquier complicación de su diabetes, tiene que recibir insulina para toda la vida y para siempre, ¿ya? Ahí no hay. Vamos a ver que hay esquemas de todo tipo de tratamiento con insulinización en el taller de diabetes, ¿ya? Para diabéticos tipo 2 tenemos un mundo de tratamiento con antidiabéticos orales y en el diabéticos tipo 2, por ejemplo, desde el momento que tú le diagnosticas, puedes iniciar tratamiento con antidiabéticos orales. Vienen cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8, va a depender de cuánta cantidad de glucosa, de su hemoglobina glicosilada y del estado general de la persona, que más adelante lo vamos a hablar del tratamiento específico, ¿ya? Aquí su compañera pregunta por qué solamente están haciendo trasplante pancreático en personas que ya están en estado crítico y ya están con hemodiálisis. ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Ya? Pasa que los estudios que están haciendo solamente están agarrando a estas personas con estado crítico. Todavía no lo están llevando a fase 3 en personas que son recuperables. ¿Ya? Así como hacen experimentos con los medicamentos, ¿no es cierto? Fase 1 le ponen a este ciertos tipos de rata, fase 2 le ponen a esta otra, fase 3, lo mismo hacen ya los seres humanos. Pero ¿por qué no tiene éxito el trasplante pancreático? ¿Por qué están llegando estas personas? Mayormente porque el páncreas es un órgano muy frágil, muy lábil, de difícil acceso pancreático, que tiene mucha irrigación y mucha conexión con otros órganos, ¿ya?
Entonces, hasta ahorita no hay ningún trasplante pancreático exitoso al 100% en personas diabéticas. Y la palabra es, están experimentando con estas personas que están en estado crítico antes de llevarla a personas que todavía están normal, ¿no? ¿Por qué? Porque las probabilidades son las mismas en persona normal, los mismos riesgos que en una persona en estado crítico, ¿ya? Entonces, si en una persona con un cáncer pancreático, por ejemplo, le tienen que hacer una cirugía que se llama Whipple, que es abierta total y te hacen una incisión desde arriba, desde el esternón hasta abajo y te abren todo y te tienen que sacar todos los órganos para poder sacar el páncreas, tiene un alto riesgo de una sobrevida de unos cuantos meses. Entonces, y es difícil acceso y es muy difícil que una persona con cáncer pancreático, con resección pancreática, viva. ¿Sí o no, Laura? Si usted es enfermero, ¿ha visto sus casos de resecciones pancreáticas? No. No me acuerdo quién era el enfermero de acá. Gavilanes. ¿Usted no es enfermero? Ah, no me acuerdo quién es, pero Gavilanes. Y es verdad, pues no. Te conozco, Sí, y ha visto personas con cáncer pancreático de difícil acceso y todo, y tienen complicaciones y la sobrevida no es más que 1 a 2, máximo 3 meses y fallecen, ¿ya? Porque igual tienen que resecar el pulmón, igual tienen que, o sea, es muy difícil, es muy frágil el páncreas en sí, según factores de riesgo para que aparezca la diabetes mellitus, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 y gestacional. Para la diabetes tipo 1 sí o sí tiene que haber una historia familiar, un parentesco especialmente de primer grado. Si en la anamnesis no hay esto, entonces tal vez esa persona sea la primera de su linaje en tener diabetes mellitus tipo 1 y ya queda como antecedente. ¿Bien? Tiene que haber una reactividad de tipo autoinmune, o sea, personas que son propensas a enfermarse continuamente, personas que ya tienen antecedentes de otras enfermedades de tipo autoinmune, como lupus, como hipotiroidismo, como enfermedades graves, como vitiligo, etcétera, etcétera, que también tengan un factor para desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Que pertenezca a etnias susceptibles como las asiáticas, las africanas, afroamericanas, los latinos, que somos más susceptibles, ¿ya? Baja exposición a la lactancia materna. Se ha visto en los últimos estudios que justo estos grupos de estos niños que no han sido expuestos a la lactancia materna, que no han recibido la lactancia materna y que no le han transferido las inmunoglobulinas, los anticuerpos y todas estas cosas de la madre al niño, tienen no solamente el factor de riesgo para diabetes mellitus, sino para enfermar otras enfermedades también de tipo autoinmune. ¿Ya? Exposiciones a climas extremos, infecciones virales también y factores de tipo ambientales de contaminación y de disruptores endócrinos que favorecen a que aparezca la diabetes mellitus tipo 1, que es la que destruye todas las células beta pancreáticas, ¿no?, que secretan insulina. Tenemos factores de riesgo para diabetes tipo 2 y aquí tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Entre los modificables está el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, presentar una glucosa en ayuno alterada, ¿ya?, o una intolerancia a la glucosa, la alimentación poco saludable, el tabaquismo, ¿no es cierto?, que son factores que se pueden mejorar, modificar y prevenir para que no haya diabetes. Y en los no modificables, pues tenemos la edad, la etnia, la historia familiar también como antecedente, que sí o sí tiene que haber de primera y segunda generación, antecedentes de diabetes mellitus gestacional en el embarazo de esa madre, bajo peso al nacer y que esa persona haya nacido con macrosomía fetal, también es un factor para que tenga diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo de la vida. ¿Bien? Y factores de riesgo para lo que es diabetes mellitus gestacional, tenemos la combinación tanto factores de riesgo modificables como no modificables, como por ejemplo, aparte de la historia de sobrepeso y todas esas cosas, que haya habido un óbito previo de forma inexplicable o abortos espontáneos también de forma inexplicable, que la edad sea mayor a 25 años, que las mujeres tengan síndrome de ovario poliquístico también,
también porque este síndrome de ovario poliquístico se acompaña de resistencia a la insulina y por ende pueden tener también o desarrollar diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Que se sospeche de poligamio de producto macrosómico al momento de hacer medidas morfológicas ya intrauterinas y que tengan alteraciones como cetoacidosis diabética, la hemoglobina glicosilada alterada, clase materna ya de diabetes también, y en fin, un montón de enfermedades que pueden estar asociadas a diabetes. ¿Bien? ¿Preguntas? Porque acá empieza el lado grueso que es la fisiopatología y todo comienza ahí en la celulita y ya yo creo que no va a entrar ahorita. Sí, la otro martes.